sí me interesa mucho las lecciones escritas porque yo soy muy visual, ¿sí me entiende? Ah, listo, entonces yo se lo hago llegar por Yo WhatsApp. se lo La, agradezco mucho. Muchas gracias, la pastor. clase, listo. Bueno, hermano, vamos entonces. La primera parte del seminario de esta mañana será referente a la preparación de sermones y entonces tenemos hoy una de las herramientas supremamente poderosas que es la hermenéutica. Es un aliado completo para nuestra preparación de sermones y es necesario que cada uno de nosotros sepamos manejar estas herramientas. Así que vamos a entender en primer lugar qué es la interpretación bíblica, vamos a hacer una pequeña historia de la interpretación bíblica y vamos a mirar las herramientas para el estudio de la Biblia y también estas herramientas nos ayudan en la preparación de sermones. Si ustedes están, al igual que yo, estamos interesados en mejorar nuestra manera de predicar, debemos tener estas herramientas y entender un poquito mejor qué es la hermenéutica, que es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? El objetivo es capacitar a los participantes en el uso adecuado de la hermenéutica bíblica con énfasis en este método, atentos a este método, método histórico-gramatical. Este es el método de interpretación que usa la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Un método de interpretación, aunque ya más adelante lo vamos a mirar con más detalle, es, hagan de cuenta ustedes, cuando uno usa unos anteojos, unas gafas, y dependiendo de los anteojos que yo use, así yo voy a leer la Biblia. Así que el método de interpretación es fundamental a la hora de estudiar la palabra de Dios y también a la hora de preparar sermones. Así que este es nuestro método de interpretación, histórico-gramatical. Además de eso, el objetivo de la clase es enseñarles a emplear las herramientas de estudio para una interpretación fiel de la Biblia en la preparación de sermones. Entonces vamos a arrancar rápidamente. Vamos a hacer una breve historia de hermenéutica, pero antes de entrar a la historia, primero vamos a definir qué es hermenéutica. Hermenéutica sencillamente es una palabra compuesta del griego que trata, o literalmente se puede traducir como texto antiguo o técnica, perdón, estudio de textos antiguos. Podría ser más o menos lo que podría traducir literalmente hermenéutica. Pero la hermenéutica es el arte y la ciencia de interpretar textos, especialmente las escrituras. ¿Por qué los textos tienen que ser interpretados? Y de forma especial la Biblia. Básicamente porque tenemos un abismo entre los autores y nosotros. Claro, la Biblia es palabra de Dios, el Espíritu Santo escribió la Biblia para todas las generaciones, pero hay que entender de que Dios no anuló a los profetas, o sea, el don profético no hizo que el profeta perdiera identidad, no hizo que el profeta perdiera ¿qué podríamos decir? La visión de su mundo, aún sus intereses, aún su punto de vista. No lo perdió el profeta. Y el profeta, siendo en calidad de profeta y Dios usando al profeta, pues el profeta muchas veces escribe inspirado por el Espíritu Santo, pero escribe bajo sus circunstancias, bajo su perspectiva, bajo su ambiente, bajo su situación política, económica, religiosa en la cual está viviendo. Entonces, para yo entender mejor las escrituras, para que ustedes y yo tengamos una mejor comprensión de la Biblia, debemos interpretarla. No podemos tomarla 100% literal y ya más adelante vamos a mirar por qué. Porque naturalmente tenemos costumbres, tenemos leyes que ya no se aplican a nuestra época. Entonces, para yo entender, para que ustedes y yo, cada vez que leamos la Biblia, podamos definir con claridad qué sigue teniendo validez hasta nuestro tiempo y qué ya no tiene validez, pues la herramienta para eso se llama la hermenéutica. La hermenéutica es una ciencia y es un arte para interpretar los textos, especialmente las escrituras. Y sigue diciendo la definición de hermenéutica. Su propósito es descubrir el significado original del texto y aplicarlo correctamente a nuestra vida. Claro, cuando el apóstol Pablo, vamos a poner un ejemplo. Es más, creo que este ejemplo no solamente se aplica al apóstol Pablo, el que voy a decir, sino se aplica a todos los autores de la Biblia. Ni el apóstol Pablo ni ningún autor de la Biblia jamás pensó que lo que iba a escribir iba a ser parte de la Biblia. Jamás. Nadie imaginó eso. O sea, el apóstol Pablo, cuando estaba escribiendo la carta a los romanos, él estaba pensando en los romanos, solamente tenía en mente la iglesia de Roma,
Pero nunca fue la intención de Pablo que lo que él escribiera hiciera parte de la Biblia. Ni lo mismo, también le pasó a Jeremías. Jeremías, las visiones que el Señor le dio y el Señor le dice a Jeremías, escribe esto en un libro junto con Barak, que fue el que realmente le escribió porque Jeremías no podía escribir porque estaba encarcelado algunos capítulos. Lo que escribió Jeremías o Barak, que fue su asistente, nunca pensaron que eso iba a ser parte de la Biblia. Ellos solamente estaban pensando, el autor bíblico solamente estaba pensando para su tiempo, para su generación, para sus hermanos en la fe, para los enemigos del pueblo de Dios, y por lo tanto, su visión o sus escritos que son inspirados por Dios están siendo influenciados por su contexto. Entonces, para que ustedes y yo podamos entender el significado del texto, tenemos que ir a su época, tenemos que ir al contexto, tenemos que mirar cómo vivía el profeta, qué pasaba en esos días, cuáles eran sus circunstancias, bajo qué condiciones fue escrito este libro de la Biblia, bajo qué circunstancias fue escrito este pasaje, por qué fue escrito este pasaje, a quién fue escrito este pasaje. Todo esto es necesario para yo preparar un buen sermón. Porque puedo yo estar aplicando mal los textos. Puedo yo considerar tener un sermón ignorando su significado original y por lo tanto al ignorar su significado original voy a tener complicaciones al tratarlo de aplicarlo a nuestra cotidianidad. No sé si me hago entender, pero esa es la importancia de la hermenéutica bíblica. La idea es que la hermenéutica nos ayuda a interpretar fielmente el texto. Y para interpretarlo, necesariamente tenemos que acercarnos lo que más podemos al significado original. Eso es lo que significa entonces hermenéutica. Muy bien, vamos rápidamente a la historia de la hermenéutica, porque esto, estamos hablando de la interpretación de la Biblia, aquí también gira el conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. Esto también ha tenido grandes desafíos a lo largo de la historia. La primera vez que nosotros vemos en la Biblia que hubo necesidad de intérpretes fue en la reforma de Esdras y de Nehemías, que es la época cuando los israelitas regresan del exilio babilónico. Miren que aquí hay algo interesante. Antes del exilio babilónico, pareciera que no había necesidad de interpretación de la Biblia. Pareciera que todos entendían fácilmente lo que estaba escrito en el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Los 5 primeros libros de la Biblia que fueron escritos por Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Esa es la Torá, ¿no? Eso es el Pentateuco o los libros de la ley son esos 5 primeros libros de la Biblia, la Torá, el Pentateuco. A lo largo del reinado, por ejemplo, de David, de Salomón, la Torá no necesitaba interpretación. Pareciera que todas las personas leían la Torá y fácilmente la entendían. Pues porque estaban Pero en ese tiempo. exacto, y porque estaba cerca a su cultura, lo que estaba escrito allí era cercano a su experiencia, así que no había dificultad para entenderlo. Pero después de que el pueblo de Dios tiene que irse cautivo a Babilonia, los 70 años del cautiverio, regresan del cautiverio y ahora encontramos por primera vez en la Biblia la necesidad de interpretación de la Biblia. ¿Por qué razón? Porque pasaron 70 años en Babilonia y los babilonios habían tomado mucho de la cultura de los griegos y es más, nosotros hoy en día, nuestro mundo moderno sigue siendo griego. La mentalidad griega, la forma como los griegos perciben el mal, todavía existe en nuestra época. Y nosotros somos, por el simple hecho de haber nacido en la iglesia católica, no sé si alguien de pronto fue a colegios de monjas cuando era niño o niña, querámoslo o no, estamos llenos de filosofía griega, porque la iglesia católica es filosofía griega. Ustedes saben que un sacerdote católico estudian 6 años en un seminario católico, de los cuales 4 años son de filosofía y solo 2 años de teología. Esa es la formación de un sacerdote. Primero reciben 4 años de filosofía. Entonces, si todos nacemos católicos, ¿verdad? Entonces todos tenemos la visión griega, mas no tenemos la visión bíblica. Y por eso es que muchas veces nos cuesta trabajo definir qué es el pecado. Cosas tan sencillas como esas nos cuestan trabajo porque venimos de la Iglesia Católica, venimos de la definición griega de lo que era la maldad, la espiritualidad, y nos cuesta trabajo entender la definición bíblica de lo que es el pecado, de lo que es la maldad, de lo que es la santidad. Entonces,
La primera vez que la Biblia nos muestra que hubo necesidad de intérpretes fue después de que los israelitas pasaron 70 años con los babilonios, porque los babilonios se propusieron a llevar gente cautiva de los países que conquistaba, de los reinos que conquistaba, y llevarlos a Babilonia. El propósito era volverlos babilonios, que pensaran como los babilonios, y los babilonios habían copiado mucho el pensamiento griego. Así que cuando regresan los cautivos a Jerusalén a reconstruirla bajo el liderazgo de Esdras, de Nehemías, de Zorobabel, del sumo sacerdote, ay, ya no recuerdo el nombre del sumo sacerdote, bueno, bajo este periodo pues de reconstrucción del templo, de la reconstrucción de ciudad, necesitan por primera vez intérpretes de la Biblia. Habían perdido el sentido de la palabra de Dios por cuanto sus mentes habían pasado 70 años siendo influenciados por los babilonios. Y además de eso encontramos que en el Nuevo Testamento nuevamente la Biblia nos habla de la necesidad de interpretación. Y de forma especial tenemos el caso del viaje de los muchachos que van camino a Maús, que Jesús se les presenta, ellos no saben que Jesús les está interpretando la escritura. Entonces ya nos damos cuenta aquí nomás, después del cautiverio babilónico y en el Nuevo Testamento, que desafortunadamente el ser humano, por causa del pecado, por causa de la obra de Satanás, empieza a recibir mucha influencia externa que querrámoslo o no, afecta nuestra comprensión de la verdad. Y por eso es que se requiere alguien que nos interprete, que nos explique, porque vamos al texto, lo leemos y no lo entendemos. No sé si a ustedes les ha pasado eso alguna vez. Y usted dice, voy a leer la Biblia, y usted la lee y dice, pero no entiendo, no sé qué está diciendo, qué es lo que está hablando. Voy a volver a leer. Y usted vuelve a leer y dice, no, pero no entendí nada. Entonces usted, no sé si a alguien le ha pasado. Entonces usted dice, mejor voy a ponerme a cantar himnos, porque es que yo a veces leo la Biblia y no la entiendo. No se preocupe, a todos nos ha pasado. ¿Por qué razón? Porque es que necesitamos interpretarla. ¿Por qué? Porque nuestras mentes han recibido demasiada influencia católica, que eso significa una influencia griega muy fuerte, y porque eso nos impide a nosotros ver bien la escritura, porque ustedes saben lo difícil que es desaprender para volver a aprender, eso es muy complicado. Lo mejor es que uno desde niño le enseñen, y es que lo que usted le enseñan a los primeros años de vida, eso nunca se olvida. Entonces, si ustedes pasaron al igual que yo, por colegios católicos, hermanos, eso nos va a costar trabajo y mucho tiempo desaprender eso. Por eso es que los jesuitas dicen, denme un niño hasta los 7 años y lo haremos católico toda la vida, dicen los jesuitas, que ellos fueron los que montaron el sistema educativo con Ignacio de Loyola, porque es muy cierto. Y también el sistema educativo adventista cree lo mismo, que los niños vayan a nuestros colegios y se harán adventistas toda la vida, que reciban educación adventista, que reciban sus materias, matemáticas, ciencias sociales, desde una perspectiva adventista y serán adventistas toda la vida. ¿Por qué? Porque la influencia de lo que uno recibe en los primeros años. Pero bueno, me estoy saliendo del tema. Sigamos en la hermenéutica. Después de que pasó el tiempo, a medida que fue pasando el tiempo, el cristianismo crece, se expande por Europa. El cristianismo llega nuevamente a la famosa ciudad de Alejandría, y ese dibujo que ustedes ven allí es lo que algunas personas consideran que era la biblioteca de Alejandría. Alejandría tenía una biblioteca maravillosa. Alejandría era una ciudad romana en ese momento, pero con influencia griega, ¿verdad? Y desafortunadamente o afortunadamente, o el enemigo que está orando, cuando el cristianismo crece y llega a las mentes griegas, por eso el apóstol Pablo dice en Primera de Corintios, los griegos buscan sabiduría. Los griegos tuvieron dificultades para aceptar el evangelio, ¿no? Ellos concebían la maldad de otra forma, en fin, y por eso es que cuando el apóstol Pablo nos dice Hechos de los Apóstoles, predica en Grecia, no gana muchos seguidores. Cuando Pablo empieza a hablar que Jesús resucitó, dice Lucas en Hechos de los Apóstoles, que los griegos se pararon y se fueron, no quisieron escucharlo más. Ellos tenían una concepción diferente de la verdad, y en algún momento pasó el tiempo, los griegos se hicieron cristianos, pero al hacerse los griegos cristianos de forma especial en Alejandría, empezaron a interpretar la Biblia de un modo bastante peligroso, un modo alegórico. ¿Qué significa un modo alegórico? No consideraban la interpretación textual o literal de la Biblia.
sino que consideraban que detrás de cada texto, detrás de cada parábola, detrás de cada historia de la Biblia se estaba escondiendo un verdadero significado, algo que tenía que ser descubierto, algo alegórico. Y eso alegórico hizo muchísimo daño a la cristiandad, hizo muchísimo daño en la preparación de lo que conocemos, de lo que fue en algún momento el Vaticano. Así que cuando llegamos a este periodo patrístico, así se llama este periodo de la iglesia cristiana, que está desde el siglo I al siglo V, ¿por qué se llama patrístico? Esto es también un poquito de teología. Porque aquí es donde se conocen los padres de la iglesia cristiana. Aquí todavía no existe la iglesia católica. Aquí todavía está más o menos surgiendo la iglesia cristiana, pero ya está siendo introducida algunos errores del paganismo. Y la manera como el paganismo empieza a tomar fuerza dentro del cristianismo es por el método de interpretación que nació en la escuela de Alejandría, que es el método de interpretación bíblica alegórica. Por decir algo, leían la creación y decían, no, esto no es literal, el relato de la creación no fue en 7 días literales, esto es alegórico. Y empezaban a filosofar qué podría significar, y ahí se inventaban diferentes cosas y decían que realmente Dios era un árbol, que Dios realmente está en la naturaleza, que la naturaleza es Dios. Eso es lo que empiezan a hacer en el periodo patrístico, por la influencia de los griegos en la escuela de Alejandría. Y claro, como resultado, desafortunadamente viene el siguiente periodo de la interpretación de la Biblia, la Edad Media, entre los siglos V y el siglo XV. Durante muchos años predominó la interpretación alegórica. Y aquí es entonces cuando aparece la figura del Papa, del Purgatorio, de la Virgen María, de la intercesión de los santos. Si esto no está en la Biblia, ¿por qué en el cristianismo se integró? Ah, por la interpretación de la Biblia. Porque el método alegórico de que cada texto tiene un misterio que tiene que ser resuelto y que solamente los sabios lo pueden entender, fue lo que dio a pie para que surgiera el catolicismo, como lo conocemos. Y por lo tanto se llegó a considerar en la Edad Media que los únicos que tenían autoridad para definir el significado de la Biblia eran los sacerdotes, era el clero, y que el único que tenía la autoridad para explicar en última instancia qué significaba la Biblia, dice la historia medieval, era el Santo Padre, lo que conocemos como el Papa. ¿De dónde surge todo esto? Del conflicto que había entre la interpretación de la Biblia entre Cristo y Satanás, porque si hay alguien que no le interesa que la gente sepa e interpretar correctamente la Biblia, pues es Satanás. Así que en este momento, en esta época de la Edad Media, predomina la alegoría, la interpretación de la Biblia alegórica, y que solamente la iglesia y su autoridad son los únicos que pueden interpretar correctamente el texto. Así que la gente se privó de la Biblia porque finalmente iban a misas, era para que los padres les explicaran los textos, que no los usaban realmente, abandonaron la Biblia, ingresó la tradición, ingresaron las bulas, ingresaron las encíclicas papales, todo este tipo de cosas, tomó reemplazo a la palabra de Dios, porque se creía que la Biblia era misteriosa y que solamente unos pocos podían interpretarlas. Pero la historia nos dice que llega la Reforma Protestante, de forma especial con Martín Lutero. Claro, hubo muchos otros reformadores, pero es que Martín Lutero fue el que más, ¿cómo diríamos? El que más trastornó la verdad, o trastornó al mundo con la verdad. Porque Martín Lutero enseñó, número uno, que la Biblia no era alegórica, sino que la Biblia se puede interpretar a sí misma. Yo no necesito, perdón, la autoridad de la iglesia, o que un cura o que el Santo Padre me explique un texto. No, Martín Lutero decía sola escritura, eso es una palabra en latín que significa solo la escritura. ¿Qué significa esto, este principio? Que la Biblia se interpreta a sí misma. Esa fue una de las grandes enseñanzas de los reformadores, de forma especial Martín Lutero y Juan Calvino. Ellos eran los que le enseñaron a la Europa medieval de la época, del siglo XVI en adelante, de que la Biblia se interpretaba a sí misma, que no necesitábamos una sabiduría oculta, como enseñaban los griegos en la escuela de Alejandría, que no necesitábamos la interpretación del Papa o de los sacerdotes, como decía la época medieval, sino que cada cristiano fiel delante de Dios pidiendo sabiduría y leyendo la Biblia y comparando texto con texto encontraría la verdad. Así que esto de alguna otra forma nuevamente trajo luz en un mundo de oscuridad y ahí es entonces cuando aparece el método de interpretación de la Biblia de solo escritura. Yo solamente puedo
y debo recurrir a la Biblia para que la misma Biblia se interprete a sí misma, que ese fue entonces el legado de los protestantes. Y finalmente empieza a recorrer el tiempo y empiezan a surgir en nuestra época contemporánea, ahora vamos a aterrizar a nuestros días, empiezan entonces a introducirse después de la Reforma Protestante muchos métodos de interpretación, pero básicamente hay dos métodos de interpretación, que volvemos a lo mismo. Estos son como anteojos que usted usa y dependiendo de los anteojos que ustedes y yo usemos, dependiendo de los métodos de interpretación que querramos usar, así vamos a interpretar la Biblia. Así que en la época moderna, en la época contemporánea, después del siglo XIX, siglo XX, después del segundo gran despertar religioso que hubo en los Estados Unidos, de forma especial en la época de las reformas, cuando surge la iglesia adventista, que eso es algo interesante. Ustedes y yo debemos, hermanos, porque los escritos de Elena White también deben ser interpretados. Claro, no tenemos la misma distancia que tenemos de tiempo que tenemos con los escritos de la Biblia, pero hay, los escritos de Elena White ya nos están separando cierta distancia. Ya estamos hablando de escritos que van alrededor de 150, 160, 170 años, que es bueno que también miremos el contexto histórico en el cual fueron escritos los escritos de la señora White. Pero bueno, volviendo al punto, en el siglo XX, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, nacen dos grandes escuelas de interpretación en la época que que la iglesia adventista se está formando. Y es el método de interpretación crítico histórico y el histórico gramatical. Pero gracias a la señora White, apreciados hermanos, gracias al ministerio profético de la señora White señaló a la iglesia que el método que debíamos usar para interpretar la Biblia era el histórico gramatical. Porque todos los consejos de la señora White, los escritos de la señora White nos enseñan que esa es la manera como tenemos que interpretar la Biblia. Y por eso es que nosotros usamos este método de interpretación y por eso es que quizás somos una de las pocas iglesias que fielmente usamos este método de interpretación. Ya vamos a mirar un poquito cuál es este método de histórico gramatical. Pero la mayoría de las iglesias contemporáneas, incluyendo la iglesia católica, incluyendo también muchas iglesias evangélicas, estudian la Biblia con el método histórico crítico. Y por eso es, miren, vamos a hacer esta prueba sencilla. Si usted tiene un familiar pastor evangélico, usted es amigo de algún pastor protestante, o usted es amigo de cualquier sacerdote y cura, o el día que usted ve un cura por ahí, acérquese y hágale esta pregunta. Y con esto usted ya sabe cómo están interpretando la Biblia. Pregúntele al sacerdote, pregúntele al pastor evangélico y hagan la siguiente pregunta. Apreciado sacerdote o apreciado pastor evangélico fulano de tal, ¿usted cree que el relato de Génesis de la creación es literal o es simbólico? Y nos vamos a dar cuenta que la mayoría le van a decir que es un relato simbólico, que realmente no hubo 7 días literales de la creación, sino que cada día de la creación fueron millones y millones de años. ¿De dónde sale ese método de interpretación? Ah, de los anteojos histórico-crítico, que la mayoría de iglesias los usa para estudiar la Biblia. Pero no, la iglesia adventista del séptimo día es una de las pocas en el mundo que cuando estudia la Biblia dice, no, nuestro método de interpretación es el histórico gramatical. Y esto como predicadores lo debemos saber y debemos conocerlo para que prediquemos enseñanzas que están en armonía con este método de interpretación. Así que actualmente en nuestra época moderna tenemos estos dos métodos de interpretación, crítico histórico, histórico gramatical, y gracias a los consejos de la señora White es que la iglesia adventista tiene el método histórico gramatical. ¿Cuáles son los principales? Vamos a hablar ahora del presente. ¿Cuáles son los principales métodos de interpretación bíblica? Son los siguientes. Número uno, tenemos, todavía existe, el método alegórico. Nació desde los padres de la iglesia, la era patrística, como Agustín de Hipona, Orígenes, todos esos padres de la iglesia que solamente aparecen en historia de teología y que, claro, en algún momento influyeron para la formación del pensamiento teológico que tenemos en el presente. Todavía existe hoy en día en la modernidad personas que consideran que la Biblia es misteriosa, que la Biblia tiene mensajes ocultos, que solamente algunos sabios lo pueden saber. Ahora, tristemente, esto no solamente pasa por fuera de la iglesia adventista.
Hoy en día uno muchas veces se encuentra hermanos adventistas que consideran, como en algunos momentos, que la Biblia es misteriosa y que hay mensajes ocultos y que solo uno o dos los han entendido. No, eso es un método alegórico y la iglesia adventista no cree en el método alegórico para interpretar la Biblia. Entonces el día que usted ve un hermano diciendo, es que yo descubrí a alguien que nadie sabe, es que yo encontré una verdad sumando, multiplicando y restando. Ojo, esto es un método alegórico. Eso es un método que ya ha sido demostrado a lo largo de la historia del cristianismo que falla, que no respeta la palabra de Dios, que sencillamente cualquiera puede interpretar lo que quisiera y lo amaña y puede hasta buscar aparentemente algo que medio en el texto se parezca a lo que piensa y puede engañar. No, eso no es la manera como nosotros interpretamos la Biblia. Así que ese es el método alegórico. También tenemos en el presente iglesias cristianas, cristianos que interpretan la Biblia con este método presente. Estamos hablando de actual, el método literalista o fundamentalista. Yo conozco una iglesia que tiene ese método y yo sé que ustedes lo han visto. Y yo he tenido la oportunidad de hablar con un señor que asistía a esa iglesia. ¿Cuántos de ustedes han visto a estos hermanos que de forma especial andan por Fresno, por Palo Cabildo? En Mariquita también los he visto. Por Guayabal no hay, pero había una hermana que se bautizó de esa iglesia y fue a la iglesia adventista. ¿Cuántos de ustedes han visto a sus hermanos las hermanas que se tapan la cabeza? ¿Sí la han visto? Que siempre andan con un cubrimiento, que siempre andan con un vestido de un solo tono. No sé si ustedes los han visto. ¿Sí saben de quién estoy hablando, hermanos? ¿Sí saben cuál es esa iglesia? Creo que se llama el Arca de Salvación, aunque es el nombre de ellos, no sé. ¿Sí Sí, saben pastor. cuál es? Bueno, ellos son fundamentalistas a la hora de estudiar la Biblia. Ese es un método de interpretación. Ellos, ¿por qué están usando el cubrirse la cabeza? Porque toman literalmente ese texto. El señor, hay un señor de la iglesia de Fresno que se hacía todos los días, todos los sábados que había cultos, se hacía afuera, nunca quiso entrar y venía de esa iglesia. Y uno siempre lo invitaba, hermano, entra a la iglesia. No recuerdo el nombre del hermano, de pronto los hermanos de Fresno sí sepan bien cuál es el nombre. Y él nunca quería entrar, él siempre se hacía afuera. Y las veces que yo hablaba con eh, él siempre nos decía, ¿cuándo van a ir a la iglesia de Jesucristo? ¿Cuándo vamos a ir a la iglesia? O sea, él nos invitaba a su iglesia. Eh, y hablábamos de algunas cosas, pero siempre él, en su forma de ver la Biblia, era fundamentalista. Y él nos decía lo siguiente, número uno, ¿por qué ustedes oran de pie si la Biblia dice que hay que orar de rodillas? Son fundamentalistas. Otra pregunta que nos hacía era ¿por qué nosotros usábamos camisas de rayas y de colores? Porque ustedes saben que los hombres de esa iglesia solamente usan camisas de un solo tono, ¿no? El pantalón ni siquiera puede tener prenses. Son fundamentalistas, son literalistas. Así que esto es un método de interpretación que no, obviamente, la iglesia adventista no tiene este método de interpretación. Está el método histórico crítico, que es el que tiene la Iglesia Católica. El método histórico crítico, básicamente para resumirlo de forma clara, enseña de que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Un sacerdote católico nunca va a ver la Biblia como autoridad. No, para ellos hay más fuentes de autoridad, porque creen que la Biblia está alterada, porque creen que la Biblia realmente no la escribió los personajes que nosotros creemos, porque ellos dicen que el Génesis fue escrito por dos autores, porque ellos dicen que Isaías lo escribió una persona posterior a Isaías, porque ellos dicen que las profecías de Apocalipsis eran locura de Juan cuando estuvo en la isla de Patmos. Eso es lo que cree la Iglesia Católica. Eso es lo que enseña el método histórico crítico. Critica la Biblia, trata con una evidencia para decir que lo que la Biblia dice es mentira, que no es verdad, que estos no son los autores, y muchas personas se han casado con ese método de interpretación y por eso es que ven a la Biblia con cierta desconfianza, como el sacerdote católico, y considera que hay otras fuentes de autoridad. También tenemos el método contextualista o liberacionista, y aquí en Colombia sí que tuvimos serios problemas con este método de interpretación en los años 60, de hecho, el presidente Petro tiene este método de interpretación. ¿Cuál es el método liberacionalista o contextualista? Eh, el método que existió en la década de los 60 con el cura Camilo Torres. No sé si ustedes han escuchado hablar. Camilo Torres Restrepo, el cura que fundó el M-19, bueno, uno de los fundadores del M-19.
y llega junto con esa época una cantidad de curas con este método de interpretación liberacionalista que llegan aquí a Colombia a los años 60, a los años 70. Este método de interpretación considera que Jesús es un revolucionario, que la principal razón de ser del cristianismo y de la Biblia es darle de comer al hambriento. Es el Jesús revolucionario que vino y formó una revuelta para darle de comer a los pobres, porque él quería la igualdad, porque él quería, y ese es el pensamiento de nuestro presidente actual. Él mira la Biblia, estudia la Biblia, no sé si la estudie, pero pues, bueno, voy a hablar un poquito de política. Ustedes saben que hace poco hubo hubo un hundimiento de una reforma, la reforma laboral, estoy hablando de la actualidad aquí en Colombia, y dentro del hundimiento de la reforma estuvo la doctora Lorena Ríos. Lorena Ríos, en la época de Duque, era la viceministra de Asuntos Religiosos, ella es cristiana. En alguna ocasión la conocí personalmente en una reunión, porque pues era una persona que abogaba mucho por los derechos de los cristianos, de forma especial de la iglesia adventista, y abogaba mucho para que se respetara el sábado de aquellas personas que tenían problemas con su trabajo, en fin. Hoy en día es congresista. Y Lorena Ríos, junto con el partido Mira, que es el partido de la iglesia ministerial, que es cristiano, la doctora Lorena Ríos hace parte del partido político Colombia Justa y Libre, que es un partido político cristiano, evangélico. Hicieron parte de los 8 senadores que hundieron la reforma laboral. ¿Vieron ustedes la reacción de Petro? Petro empieza a hablar de Jesús, que cómo es posible que estos senadores cristianos no sigan el ejemplo de Jesús, del Jesús que ha de comer al pobre, del Jesús que piensa en las necesidades. Ese es el método liberacionalista, el que cree que la Biblia enseña por encima de todo que no deben haber pobres ni ricos, sino que la riqueza tiene que ser distribuida, que entre todos tenemos que acabar con las clases, que todos tenemos que vivir en igualdad de condiciones, y muchos creen que la Biblia enseña eso usando este método de interpretación. Esto también se conoce como la teología de la libertad. Y por último tenemos el método histórico-gramatical. Vamos a avanzar. ¿Por qué es el mejor método? ¿O por qué la iglesia adventista del séptimo día tiene este método de interpretación histórico-gramatical? Básicamente por lo primero, porque respeta la inspiración de la Biblia. De todos los otros métodos, nosotros creemos que la Biblia es palabra de Dios. Y por eso es que ustedes ven que la iglesia adventista defiende la Biblia. Decimos, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia tenemos que tenerla como norma de fe y de práctica. La Biblia es la que tiene que formar nuestro pensamiento. La Biblia es nuestra máxima autoridad. Ningún otro método de interpretación lo ve así. Nosotros sí. Y por eso es que nosotros en eso somos muy, muy serios y decimos constantemente es lo que está en la Biblia. Solamente la escritura, la Biblia, interpretemos la Biblia a sí misma, porque creemos que la palabra de Dios escrita por humanos inspirados por el don profético. Además, este método de interpretación, el histórico gramatical, considera también el contexto histórico y cultural a la hora de ustedes y yo estudiar la Biblia, necesariamente necesitamos entender el contexto. Es que esto es fundamental, apreciados hermanos. Por decir algo, el apóstol Pablo dice así, en Romanos 14, el débil en la fe come vegetales. Entonces usted va a decir, uy, ¿cómo así? Pero si yo escuché en la iglesia que tenemos que comer vegetales y la Biblia dice en Romanos 14 que el débil en la fe come verduras. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Tenemos que buscar el contexto histórico y cultural. Para interpretar la Biblia tenemos que decir, bueno, ¿quién era Pablo? ¿Dónde estaba Pablo? ¿A quién le estaba escribiendo Pablo? ¿Qué pasaba con la comida en esa época? ¿Cuáles eran las circunstancias? Es necesario entender el contexto histórico y cultural. Y cuando yo vaya a preparar un sermón y esté estudiando, por decir algo, me impactó y estoy preparando un sermón sobre la historia del hijo pródigo, debo entender la cultura, cómo era que se repartían las herencias en la época de Jesús. O por ejemplo, las 10 vírgenes, cómo eran los matrimonios en la época de Jesús, cómo eran las prácticas, qué es lo que hacen las vírgenes. Voy a predicar sobre Isaías. Isaías capítulo 1 es lindísimo para hacer un sermón. Aunque vuestros pecados fueran como la grana, como la blanca nieve, serán emblanquecidos. Bueno, si yo voy a hablar de Isaías, debo entender cómo era su contexto, qué pasaba en su situación, hacia quién fue dirigido ese texto. Así que el método de interpretación histórico-gramatical nos ayuda
a que podamos cumplir estos principios y tener en cuenta la cultura y el contexto, porque nos ayuda a entender el significado del texto para sus primeros lectores. Además, el método de interpretación histórico-gramatical nos ayuda a examinar la gramática y el lenguaje original. Esto es fundamental. Hermanos, la Biblia no fue escrita en español y los traductores hacen un trabajo lindísimo, pero muchas veces queda corto a la hora de traducir la Biblia, porque, porque claro, o afortunadamente, bueno, Dios está bajo la traducción de la Biblia, sin lugar a dudas, pero como seres humanos todos llegan en algún momento a un límite, a un límite. Hay un ejemplo muy clásico, por ejemplo, en Génesis, cuando la escritura habla lo siguiente y dice, eh, eh, se me olvidó el texto, yo a veces lo uso en los matrimonios, que está mal traducido. Entonces dice, eh, eh, se me perdió el texto. El texto dice, que es un ejemplo que quería dejar acá para ustedes. La de la costilla, esto sí que es hueso, será llamado por tanto. Aquí está. No, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Ese texto está muy mal, muy mal, muy mal traducido, porque la sensación que da el texto es que pobrecito el hombre está solo y la razón por la cual existe la dama es por necesidad del hombre. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Pero cuando uno va a los textos, a los manuscritos antiguos que hay de este texto, que está escrito en hebreo, uno descubre que el texto dice, no es bueno que Adán esté solo. Y Adán, en Génesis capítulo 5, perdón, también nos dice que Adán es la mujer y el hombre. Entonces, el texto, si lo traducimos bien, diría, no es bueno que el hombre y la mujer estén solos. Pero los traductores solamente dejaron, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, por eso es que desafortunadamente tenemos tanto machismo dentro del cristianismo. Claro, porque hay hombres que dicen, vea, es que yo soy el hombre, ¿no? No es bueno que yo esté solo, por lo tanto usted es un instrumento de compañía y eso no es así. El texto original dice, no es bueno que el hombre y la mujer estén solos, les haré compañía. O sea, Dios está pensando tanto en la mujer como en el hombre. Entonces, esto es un pequeño ejemplo para decirles que muchas veces las traducciones de la Biblia alcanzan un límite. O sea, no alcanzan a transcribir, no alcanzan a mostrar la profundidad del texto. Porque como el texto no fue escrito originalmente en español, entonces a la hora de traducirlo, los intérpretes hacen su mejor esfuerzo, pero muchas veces se quedan cortos. Hay que decir algo cierto también, y es que, hermanos, la mayoría de traductores bíblicos son hombres, y por eso es que hay algunos textos que en el español dan cierto aire de machismo. Y por eso es que, bueno, le pongo el ejemplo. Hay hermanos que se creen los reyes, de esposos que se creen los reyes, ¿no? Y consideran que la Biblia lo respalda. Y no nos hemos dado cuenta que quizás es que en algunos momentos las traducciones no nos ayudan a entender mejor el significado. ¿Quiere decir entonces que hay que votar las Biblias en español? No, por supuesto que no, son palabras de Dios. Solo que en la medida en que ustedes y yo podamos conocer mejor el texto, en la medida que ustedes y yo podamos relacionarnos con el texto en su idioma original, pues nos irá mejor. Muy bien, vamos a continuar porque nos quedan 5 minutos para acabar esta primera clase. El método histórico gramatical, además de eso, permite una interpretación coherente y unitaria, porque creemos que la Biblia es inspirada en su totalidad. No aislamos textos y decimos, no, el Antiguo Testamento no es inspirado, no lo estudiamos. No, para nosotros es inspirado. Y muchas veces en nuestros sermones hablamos del Antiguo Testamento, hablamos del santuario, por dar un ejemplo. Esto lo logra nuestro método de interpretación histórico-gramatical, que es bueno que ustedes y yo como predicadores sepamos este método de interpretación para que nuestros sermones estén en armonía con estas enseñanzas. Además de eso, el método histórico gramatical facilita una aplicación práctica y fiel de la Biblia.
porque como hemos escarbado el contexto histórico del texto, nos hemos ido al idioma original para tratar de entender mejor la profundidad del texto, hemos tomado en consideración el contexto histórico. Claro, pues para nosotros es más fácil y entendemos, volviendo al ejemplo de Romanos 14, que el apóstol Pablo está hablando de la comida ceremonial. Él no está hablando de la dieta alimentaria, no, él está hablando del problema que había en el siglo primero con la comida sacrificada a los ídolos y que él consideraba que el que se abstenía de comer esa carne sacrificada a los ídolos, pues era débil, pero igual había que respetarlo. Pero no está hablando de que no hay que ser vegetariano. El apóstol Pablo está hablando de un problema de su época, de su momento, de su contexto histórico. Entonces, todo esto lo logramos entender en la medida que interpretemos la Biblia con el método histórico-gramatical. Apreciado hermano predicador, que todos sus sermones sigan estas leyes del método histórico-gramatical. No queremos predicadores que se levanten en el púlpito con misterios, como si han descubierto a alguien que nadie más sepa. No, la iglesia adventista no tiene ese método de interpretación. No queremos hermanos que apliquen los textos de manera fundamentalista. No, porque hay que tener en cuenta la época, el contexto, la cultura. No queremos predicadores adventistas que consideren que la cultura no influye. Claro que influye. Somos humanos. Vivir sin cultura es como si viviéramos sin pies. Y la Biblia tiene un contexto cultural y tenemos que entenderlo, tenemos que estudiarlo, para que la aplicación de la Biblia sea coherente, tenga sentido común y no estemos enseñando cargas innecesarias que ni siquiera nosotros podemos llevar. Así que entre mejor conozcamos el método de interpretación histórico-gramatical, seremos predicadores más maduros, seremos predicadores más coherentes, nuestros mensajes estarán con armonía a la voluntad de Dios y finalmente lograremos alimentar a la iglesia. Para terminar esta primera parte del seminario, quisiéramos también rápidamente señalar que tenemos diversas herramientas para la interpretación de la Biblia. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que todo predicador debe tener para interpretar la Biblia? Primera herramienta, un diccionario bíblico. Hermanos, necesitamos invertirle a esto. Ustedes ven que la Iglesia Adventista tiene un diccionario bíblico, el Diccionario Bíblico Adventista del Séptimo Día. Usted lo puede comprar con la editorial. No sé si en este momento en Ibagué haya, pero pues en algún lugar de Colombia por lo menos debe haber uno o dos. No es barato, eh, tiene su costo, pero es una herramienta fundamental. Hay que tener un diccionario bíblico. Mire, por ejemplo, tenemos este ejemplo. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Hoy en día, ¿quién usa la palabra ayo? Nadie. Ustedes y yo no le entendemos el significado ayo. ¿Qué significa que la ley ha sido nuestro ayo? Entonces, yo que soy predicador, que quiero predicar sobre Gálatas 3:24, ¿qué debo hacer? Tener mi diccionario bíblico y con diccionario bíblico en mano, me voy y mire lo que dice el diccionario bíblico adventista. Ayo. Traducción del hebreo. En el hebreo lo traducen como hominem, que literalmente, ¿qué traduce? Cuidadores de niños. Ah, eso aquí en español, en Colombia, ¿cómo le decimos? Niñero, niñera, ¿cierto? Ayo significa eso, guardianes. Y nos pone, por ejemplo, este ejemplo, en Segunda de Reyes 10:1, y comparado con Isaías 49:23, nos dice, los 70 hijos de Acab, del rey Acab, estaban bajo ayos. O sea, hay otra parte en la Biblia que también traduce este término. Ah, ayos, los hijos de Acab, niñeros. En griego, número 2, se traduce ayo como epítropos. ¿Y qué significa eso? Personas que por ley estaban designadas para el cuidado y la supervisión de menores. O sea, un profesor, un maestro, un docente. Es bien sabido que de acuerdo con las leyes antiguas, los tutores estaban a cargo de menores huérfanos hasta que llegaran a tener la edad legal. Vea qué interesante, ¿sí ven? El contexto histórico. Ah, en la época del apóstol Pablo había una ley romana que exigía que todo niño tuviera un docente. O sea, no podía existir un niño por ahí suelto, no. Era una ley, las leyes antiguas, que todo niño debía estar bajo un tutor. Entonces, cuando Pablo dice, la ley es nuestro ayo, está pensando en ese maestro, está pensando en ese niñero que está guiando a la persona. Entonces, ¿cuál es la función de la ley? Guiarnos.
llevarnos como docentes, como profesores, al maestro de maestros, que es Cristo Jesús. Miren qué bonito. ¿De dónde salió esa interpretación fiel? Porque tengo una herramienta o un diccionario bíblico. Así que, hermanos, ojalá todos los predicadores que estamos reunidos pudiéramos tener esta herramienta. Pero ahora, afortunadamente existe la descarga gratuita para el diccionario bíblico adventista. Si usted quiere tenerlo, bueno, ahorita copiamos este enlace en los comentarios de Zoom. Usted ingresa ahí por internet y lo baja completamente gratis por PDF y lo guarda en su computador. Lo tiene gratuito. Claro, nada se compara con tener el libro, donde usted lo puede subrayar y todo esto. Pero si no tenemos los recursos, podemos descargarlos gratuitamente. Ya ahorita compartimos el enlace. Otra herramienta que todo predicador debe tener, el comentario bíblico. La iglesia adventista tiene un comentario bíblico de 10 tomos. 10 tomos, hermanos. Eso es una herramienta maravillosa, eso es un tesoro poderoso que tenemos como iglesia adventista. Tenemos un comentario bíblico de 10 tomos. El comentario bíblico provee explicaciones detalladas de los pasajes bíblicos, analiza textos por textos, lo va comentando, nos muestra su aplicación, su contexto, para quién fue escrito. El comentario bíblico, lástima, no tengo una, bueno, yo personalmente, el que yo uso, el comentario bíblico adventista, lo tengo en el computador, pero uno mira, uno abre, por ejemplo, Isaías y le describe bien cómo era el contexto en la época de Isaías, hacia quién fue dirigido, le hacen un bosquejo del libro de la Biblia, que eso es fundamental a la hora de preparar un sermón. Tenemos que tener una visión panorámica del texto. Quiero preparar un sermón de Jeremías, debo conocer quién es Jeremías, cómo vivió Jeremías, hacia quién le dirigió sus palabras el profeta Jeremías, y quiero entender bien el texto que quiero estudiar. Voy al comentario bíblico. Así que si alguien, esto todavía lo venden, esto no es barato, o sea, no pensemos que esto va a costar 500, 600, 700, no, esto vale mucho más, porque estamos hablando de 10 tomos. Pero qué bueno que si ustedes y yo queremos ser buenos predicadores, hermanos, hay que invertir a esto. Pero, bueno, la Universidad de Andrews está sacando un nuevo comentario bíblico que se llama Andrews Bible Commentary. Bueno, en español será comentario bíblico de Andrews, ya lo están traduciendo al español. Hay una Biblia de Andrews que podamos decir que algo puede ayudar, pero es muy corto. Es mejor tener el comentario bíblico. Y en cualquier momento llegará este comentario. Están diciendo que son 2 tomos. Estará alrededor, yo creo, le pongo de 800, 900.000 pesos, costará más o menos. Pero hermanos, si podemos hacernos a estos libros, yo personalmente voy a comprarlos y los voy a diferir a crédito y los pagaré. Así me tarde un año, pero esto hay que tenerlo, porque estos comentarios bíblicos son fundamentales a la hora de preparar un sermón. Apenas estén en español, sin lugar a dudas, vamos a empezar a recibir constantemente la invitación para que la podamos adquirir. Pero también tenemos la descarga gratuita del comentario bíblico adventista de 10 tomos. Aquí está el enlace, ya ahorita lo vamos a compartir. Usted anota este enlace en su buscador de internet, en su computador, y lo puede descargar, y le descargan todos los 10 tomos gratuitos en PDF del comentario bíblico adventista. Otra herramienta más que hay que tener como predicadores, varias versiones de la Biblia. Debemos tener una Biblia católica, debemos tener una Biblia de nueva versión internacional, la Reina Valera del 60, nueva traducción viviente. Hermanos, necesitamos varias versiones de la Biblia. Claro, nosotros tenemos como base la Reina Valera del 60 o la Reina Valera del 2000. Y de hecho, cuando vamos a presentar un mensaje, usamos la Reina Valera. Pero a la hora de preparar sermones, es bueno que tengamos diferentes versiones de la Biblia. ¿Por qué? Porque nos ayuda a comparar diferentes traducciones y nos ayuda a entender mejor el significado. Miren que la semana pasada personalmente me pasó. Creo que era con la lección de escuela sabática que hubo un texto que en la Reina Valera no le encontraba sentido. Creo que era un texto en Romanos 3, no recuerdo. No le encontraba sentido. Yo lo releía y lo releía y no le entiendo. La Reina Valera del 60 no es clara. ¿Qué hice? Busqué la nueva versión internacional, más o menos. Busqué la nueva traducción viviente. ¡Pum! La entendí. Ahora volví a la Reina Valera. Ah, claro, ahora ya la entendí. ¿Sí ven lo bonito de tener diferentes Biblias en sus diferentes versiones? Nos ayudan a tener una mejor claridad del texto y entender su significado. Así que, apreciados hermanos, este es el seminario final de esta primera parte de la mañana.
de la preparación de sermones, de lo que es la hermenéutica, la historia hermenéutica, el método histórico-gramatical y las herramientas que debemos tener para predicadores. Vamos a dar un break de 5 minutos e iniciamos con la segunda parte de la clase. La idea es terminar antes de las 11, el arte de dar estudios bíblicos. Hoy vamos a mirar cómo ganar la confianza y cómo mantener la concentración a la hora de dar estudios bíblicos. ¿Tenemos preguntas de este seminario? Si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento para que por favor abra su micrófono y nos haga saber si tiene alguna duda, alguna pregunta del seminario de hermenéutica y homilética. Preguntas, hermanos, por favor los escuchamos. Pastor, algunos hermanos se empeñan en predicar sobre la carne santificada, y eso para mí eso es antibíblico, y hacen un énfasis, y es que, mejor dicho, De hecho, la señora Guay escribió muchísimo en contra de ese movimiento de la carne santificada. Así que si todavía tenemos por allí, pero es que ahí viene Martica y hermano lo que decíamos hace un momento, es que cuando somos católicos, la Iglesia Católica nos enseñó que la manera para combatir el mal era desde forma externa. Ese es el pensamiento griego, de que el mal usted lo combate portándose bien, siendo buena gente. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice, así tú seas buena gente, eres un miserable. Así tú te portes correctamente, eres un pecador. Entonces, claro, algunos hermanos tienen todavía esa influencia católica y creen que podemos alcanzar la santidad portándonos bien. Eso es hasta infantil, ¿no? Aquí entre nosotros es una manera muy infantil de ver el problema del pecado. Y consideran que abandonando las carnes, viviendo en el campo, nos hacemos santos. Hermanos, si la santidad fuera tan sencilla, entonces ¿para qué vino Cristo? Si era comer, cambiar la dieta y no se vivir al campo, pues no había necesidad de la cruz. No, el pecado es mucho más complejo. Entonces, Martica, para este tipo de personas, déjeme yo busco ahorita porque hay cartas enteras, capítulos enteros de la señora White amonestando a las personas para que no crean en la carne santificada. El movimiento de la carne santificada lo hizo el pastor Wagoner y el pastor Jones. Y ellos hicieron estos libros. Pero no olvidemos que Wagoner y Jones salieron de la obra. Ellos salieron de ser pastores, fueron liquidados de la iglesia adventista por la posición de la carne santificada. Y en el movimiento de la carne santificada, ellos creían que había otra profeta más, una señora Elizabeth, no recuerdo el nombre. Y ellos eran hasta carismáticos, ellos hasta se revolcaban en el piso, botaban babasa, creían que el Espíritu Santo lo recibían de forma así. Entonces debe ser que hay uno o dos hermanos de Palo Cabildo y ese sector que están leyendo los libros de Wagoner y están ignorando el contexto histórico. Están ignorando quién fue el pastor Wagoner, cómo terminó el pastor Wagoner, qué fue lo que pasó en Indianápolis, porque la señora Guay habla mucho de la carne santificada en un movimiento, una reunión que hubo en Indianápolis, que habla de tambores, que hubo tambores, era porque eso era un despelote, eso botaban babasas, eso se botaban al piso, eso era terrible. Entonces, a estos hermanos hay que explicarles y decirles, ojo hermanos, que el pastor Wagoner y el pastor John salieron de la obra, ellos montaron un movimiento aparte con la carne santificada y hay muchísimas cartas de Elena White advirtiéndonos del fanatismo de la carne santificada. Hay una carta completísima en testimonios para la iglesia. Déjeme, Martica, yo se lo busco ahora en el transcurso del día y se lo hago llegar. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Preguntas de este seminario? Bueno, cuando no hay preguntas, hermanos, es porque pasan dos cosas. O se entendió todo o no se entendió nada. Esperamos que sea. Muy bien, 2 minutos, 5 minutos, ya regresamos para la segunda parte del seminario. No se muevan, hermano, no se vayan. Ya vamos para la segunda parte del seminario en esta tarde, en esta mañana. 5 minutos.
Muy bien, hermanos, vamos entonces con la segunda parte del seminario de esta mañana, en lo referente a los estudios bíblicos, la manera como debemos nosotros ganarnos la confianza, porque sin lugar a dudas el estudio bíblico, el ministerio personal, el evangelismo personal, tiene como base la confianza. Si no nos ganamos la confianza, si no tenemos la confianza de las personas con las cuales estamos estudiando, difícilmente tendremos decisiones para la vida eterna. Por lo tanto, la segunda parte del seminario, recordemos que siempre la primera parte será en la preparación de sermones, evangelismo público, y la segunda parte del seminario es estudios bíblicos, evangelismo personal. Vamos a darnos cuenta de la importancia de la confianza, cómo ganarnos la confianza de nuestros estudiantes de la Biblia y también cómo hacerle lo posible para que en la media hora, los 30, los 40 minutos que dura el curso bíblico, las personas estén concentradas. Vamos entonces a iniciar. ¿Cuál es el objetivo de la clase para nosotros en esta mañana? El objetivo es capacitar a los miembros de la iglesia para dar estudios bíblicos de manera efectiva, centrándose en la construcción de confianza con el estudiante y el uso de técnicas para mantener su atención y su interés. ¿Por qué es importante la confianza a la hora de dar estudios bíblicos? Por la sencilla razón de que un estudio bíblico no es solo una clase, es una relación de discipulado, es una amistad que vamos a ganar, es buscar un alma para el reino de los cielos. Ir a dar una clase o ir a dar una capacitación se queda corto de lo que es un estudio bíblico. No debemos ganarlo en la amistad, la confianza, el cariño, la confidencialidad, la amistad de la persona con la cual estamos estudiando. Por eso es que se hace indispensable que a la hora de estudiar la Biblia tengamos esa confianza ganada de la persona. Inspiremos confianza. Uno ha descubierto que muchas veces las razones por las cuales la gente no se bautiza después de terminar el curso bíblico es porque no nos ganamos su confianza. Nos recibieron por interés, estuvieron con nosotros, nos escucharon atentamente, les brindamos información útil, pero no hubo un ambiente de confianza. Sencillamente fuimos a dar una clase y nos fuimos. Y por eso es que termina el curso bíblico y no hay una decisión para el bautismo. Para que una persona se bautice muchas veces, no siempre va a ser así, pero muchas veces es porque también nos hemos ganado su amistad, es porque también nos hemos ganado su confianza. Así que sin lugar a dudas, el instructor bíblico debe ser una persona que el estudiante sienta que se puede confiar en él. ¿Cómo entonces podemos nosotros ganarnos la confianza de nuestros estudiantes? Vamos a mirar. Número uno, tenemos que ser auténticos. La persona nota cuando somos engañosos, cuando vamos con otra intención, cuando de pronto nuestro interés es diferente a que la persona se bautice. Hermanos, no podemos nunca, nunca iniciar un estudio bíblico sin que realmente nuestro interés genuino sea que la persona sea salva. Y lo digo porque desafortunadamente hemos sido muchas veces testigos de cómo las personas inician un estudio bíblico con otro interés, interés económico, un interés laboral, porque esta persona es de influencia, porque tiene plata, entonces yo lo que no me interesa tanto que sea salvo, sino que me interesa saber cómo me puede ayudar, o también ha sucedido desafortunadamente que muchas personas dan un estudio bíblico a una persona que les parece atractivo, atractiva, o el compañero, o la pareja misionera es la excusa para decir, vamos a hacer, yo recuerdo mucho en Bogotá que así empezó, así se acabó un hogar. Eh, dos instructores bíblicos mixtos, por eso es que nunca, nunca debe haber parejas misioneras mixtas, salvo que sea el esposo y la esposa. De resto, las parejas misioneras tienen que ser del mismo sexo. Y ellos dos, esta pareja en Bogotá, la hermana era casada, el señor era soltero, pero resulta que el esposo de la hermana pues tenía una enfermedad, una discapacidad, no podía salir a caminar. Y la hermana decía, no, es que a mí me gusta dar estudios bíblicos, pero el hermanito fulano de tal es el que me acompaña. Y sin lugar a dudas, hermanos, seguramente empezó sin ninguna mala intención, empezó esta pareja a dar estudios bíblicos. La hermana casada, el esposo no puede caminar, ella le gusta hacer la obra misionera y un hermano le dijo, pues caminábamos los dos, pero desafortunadamente compartieron, salían todos los días la fe de Jesús y ya después ya se compró, ya hubo algo ya más íntimo,
y desafortunadamente ese hogar se acabó, la mujer se fue con su instructor bíblico, abandonó a su esposo. Hermanos, ¿cómo se va a ganar almas para Cristo con intereses por fuera de los reales? Nuestro interés tiene que ser la salvación de las almas. Y cuando la persona siente que realmente a nosotros nos importa, que realmente queremos su bienestar, nos van a recibir y van a ser bautizados, van a ser salvos. Esto es algo que tiene que nacer del corazón. Y nosotros vamos a llegar, y también dice allí la presentación, que tenemos que preguntar por sus vidas, que muestren realmente interés. Vecino, cuénteme, ¿cómo está usted? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está su hogar? Antes de iniciar el curso bíblico. Cuando la persona siente que realmente nos interesa a esa persona, ganamos su confianza, porque esa debe ser nuestro interés, que sea salvo, porque amamos esa alma, porque queremos ver en el reino de los cielos. Y además de eso, vamos a escuchar, hay que escuchar activamente y con empatía. Hermanos, uno va a descubrir también que hay personas que les gusta, aprovechan el curso bíblico para que alguien los escuche. Pues si uno ve esas condiciones, pues uno escucha. Uno cierra la Biblia y hay personas que quieren contar su situación. Yo recuerdo mucho un curso bíblico que hacíamos aquí en Mariquita, una dama que venía recibiendo la Biblia en Palo Cabildo con el hermano Leonel y la hermana Elizabeth. Llegó a vivir aquí a Mariquita y pues el hermano Leonel nos pidió el favor, mire, sigan dándole estudiando la Biblia. Y yo fui con el hermano Carlos, pero nos dimos cuenta que la hermana no era, no, ella lo que quería era compañía porque vivía totalmente sola. Solo que es que ni el hermano Carlos ni yo podíamos brindarle esa, esa compañía que ella quería. Y nosotros llegamos con la fe de Jesús y ella no quería recibir la fe de Jesús. Ella lo que quería era que se leyera el conflicto de los siglos porque era lo que se le estaba haciendo. Pues nosotros empezamos, ella no sabía leer ni escribir, así que lo único que hacía ella era guardar silencio y que le leyéramos el conflicto de los siglos. Y le leíamos los conflictos de los siglos, le terminábamos de leer y ella quería seguir hablando con nosotros. En fin, claro, nosotros no podíamos quedarnos como ella quería, pero uno va a encontrar que muchas veces hay personas que quieren es que los escuchen. Bueno, pues nosotros vamos a buscar el espacio de ir y escucharlos con empatía, prestar atención, demostrar genuino interés en lo que nos está contando. Número dos, tenemos que ser puntuales y tenemos que cumplir con nuestros compromisos si queremos ganarnos la confianza de la persona que está estudiando la Biblia con nosotros. Si nosotros le decimos, vecino, vengo el próximo miércoles a las 4 de la tarde y no voy y no aviso que no voy a ir, no voy a ganar la confianza de la persona. O sea, no puedo ganar esa alma para el reino de los cielos. Debo cumplir lo que me he comprometido porque eso genera confianza. Y así yo vaya y no esté nadie, yo lo llamo hermano o vecino, vine acá, recuerda, uy, sí, qué pena, yo estoy aquí por fuera, no importa. Cumplimos nuestra parte, cumplimos nuestro compromiso, nos ganamos su confianza. Entonces la persona va a decir, estas personas son dignas de confianza porque cumplen lo que dicen. Así que si en algún momento dejamos plantado a un estudiante, si en algún momento dejamos a la persona que nos esperó por horas y no cumplimos, pues ya perdimos la confianza, ya no vamos a tener un alma para el reino de los cielos. Además de eso, tenemos también que crear un ambiente de respeto, esto es fundamental, y no tenemos que llegar a juzgar a la gente. Hay ambientes bonitos donde uno puede llegar y estudiar la Biblia porque uno encuentra un hogar organizado, uno encuentra de pronto que la persona está escuchando himnos y es bonito. Pero hay momentos en donde uno llega a un curso bíblico en donde están escuchando vallenatos, en donde de pronto hay un hogar medio disfuncional, ¿verdad? En donde uno ve como que uno dice, bueno, ¿y aquí quién es el papá, quién es la mamá? Y usted ve un poco de gente ahí, uno ni sabe. Pero no importa, tenemos que llegar y de alguna otra forma tenemos que ser respetuosos con las costumbres de las personas. ¿Cuántas veces uno llega y le dicen a uno, ¿quiere un tintico? Pues uno que va a decir, no, vecina, gracias, yo no tomo tinto. Yo personalmente no les explico por qué no tomo tinto hasta que llegue a esa lección. Porque yo de entrada no puedo llegar a decir, no, es que eso es inmundo, o eso es pecaminoso, no, la estoy juzgando. A uno siempre le van a ofrecer tinto. ¿Quiere un tintico? Le preparé un tintico, vecina, gracias. Entonces lo que yo hago siempre es
cargar mi botellita de agua, yo le digo, mire, yo tengo aquí mi agüita tranquila, no se afane, vecina, vecino, yo tomo aquí agüita, no se preocupe. Ya si me ofrece un jugo o algo, está bien, se lo recibo. Pero personalmente, esto es algo muy personal. Yo con cariño les digo que no, no entro en explicación hasta que llegue al curso bíblico de las normas cristianas. Ya si en el transcurso del estudio me pregunta por qué no tomo tinto, pues ya le puedo ir explicando, pero poco a poco, porque puede ser que para esa persona el tinto sea un elemento casi indispensable. Vamos despacio, vamos, estamos estudiando hasta ahorita las primeras lecciones de la fe de Jesús. Si ustedes nos damos cuenta, si ustedes y yo nos damos cuenta, el curso bíblico de las normas cristianas es casi finalizando, porque primero a la persona tenemos que presentarle al Cristo que murió en la cruz, el plan de la salvación, que Dios se interesa por nuestros problemas. Primero tenemos que mostrarle la misericordia de Dios y ya después entonces ya podemos hablar de asuntos puntuales, personales. Muchas veces uno llega y están escuchando vallenatos o reggaetón, entonces uno dice, ¿puede bajarle un poquito, vecina, por favor? ¿O qué le parece si apagamos el televisor mientras estudiamos la Biblia? Pero no vamos a atacarlo, no vamos a decirle, ¿usted escucha esa música tan horrible? ¿Usted ve esos programas tan inmorales? No, 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 eso no hay que hacerlo, porque inmediatamente vamos a quitar, no vamos a ganar la confianza de la persona. Primera de Pedro 3:15 es un texto maravilloso. No critique, sino presenta la verdad con amor. No hay que criticar. No lleguemos a juzgar a las personas, porque entendamos, son personas que no conocen el plan de la salvación. También tenemos para ganar la confianza lo siguiente, es muy bueno que hablemos de nuestro testimonio personal, porque nos estamos identificando con la persona, porque le estamos diciendo al estudiante, yo pasé por una situación que tú estás pasando. Yo también tuve problemas con guardar el sábado. Yo también tenía un trabajo y me tocó renunciar al trabajo por aceptar el sábado. O yo también tuve dificultades con mi cónyuge por empezar a asistir a la iglesia. Hay momentos en donde debemos hablar de nuestro testimonio porque eso crea conexión, pero ojo, no debe ser siempre. Nosotros no debemos ser el centro o los protagonistas en el curso bíblico. El protagonista es Cristo y la persona que estamos estudiando. Nuestro testimonio en algún momento hay que decirlo para ganar confianza, porque realmente nos va a ayudar a que la persona sienta empatía con nosotros, pero no debe ser siempre. En algún momento que usted vea a la persona, mire, sabe que me recuerda su situación, que yo también atravesé algo igual, pero mire, ya salí adelante, el Señor me ayudó. Claro, ahí nos identificamos con la persona, le damos herramientas para salir adelante y eso lo vamos a motivar, etcétera, etcétera, pero que no sea lo principal, no tiene que ser lo principal. También para ganarnos la confianza de la persona con la que estamos estudiando la Biblia, se nos pide que oremos con y por el estudiante. Que cada vez que tengamos la oportunidad de iniciar el estudio, le preguntemos, ¿usted tiene alguna necesidad? Entonces la persona va a decir, ay, esta persona se interesa en mí, esta persona me pregunta qué necesidades tengo y en la oración las lleva delante de Dios. Así que automáticamente somos personas confiables. Es que recordemos este principio que queremos resaltar en el seminario de esta mañana. Cuando nosotros damos estudios bíblicos, estamos formando es una relación de discipulado, una relación de amistad para ganar un alma para el reino de los cielos. Por eso es que genuinamente tenemos que orar por esa persona y en algún momento hay que preguntarle, ¿hay algo por lo cual quisiera que oráramos? ¿Quieres que oremos por tu necesidad? Vecino, vamos a orar por su situación. Entonces, esto facilita mucho la confianza. Muy bien, ahora el ambiente de confianza mientras estamos dando el curso bíblico, porque eso también es fundamental. No solamente son nuestras actitudes, sino también lo que hay en nuestro entorno en el momento que estemos estudiando la Biblia con la persona. Número uno, tratemos siempre lo posible un lugar adecuado, un lugar que no tenga distracciones, un lugar en donde sea tranquilo. A mí muchas veces me ha tocado dar cursos bíblicos en panaderías, porque resulta que en el hogar no se puede, porque resulta que la persona está conviviendo con alguien que está haciendo un hijo, una hija, que de pronto está, yo recuerdo mucho que había un muchacho que fumaba marihuana, y entonces estábamos estudiando la Biblia y salía ese olor a marihuana, ¿no? Eso era terrible, o sea, nos tocaba decirle, vecina, ¿y qué le parece si vamos como a la panadería o camine, vamos aquí a un lugar? Porque es que era imposible hacerlo en ese ambiente. Entonces, siempre hay que buscar un lugar adecuado, un lugar en donde se pueda, pero si no se puede, si nos toca dar el curso bíblico en situaciones muy
difíciles, con música, con niños que corren o con una persona que tiene que estar haciendo varias cosas a la vez, pues lo hacemos. Pero tratemos en lo posible de buscar un lugar en donde podamos tener la concentración de la persona. Si es en casa, asegurémonos de que sea un espacio cómodo. Y si es en línea, porque hoy en día con la tecnología tenemos WhatsApp, tratemos de usar esas plataformas, plataformas como WhatsApp, esta plataforma de Zoom. Ustedes saben que Zoom es gratuito. Cualquier persona puede hacer una reunión por 40 minutos. Nosotros para este seminario estamos usando el Zoom que paga la asociación, donde pueden ingresar una cantidad de personas, donde podemos durar todo el día si queremos, porque la asociación paga esta sala de Zoom. Pero si ustedes pueden usar Zoom, cualquiera lo puede usar, es muy sencillo. Usted programa una reunión, 40 minutos gratuito y estudia con alguien. Si de pronto alguien dice, mire, yo no puedo, estoy lejos, ¿qué le parece si estudiamos por celular? Nos conectamos por Zoom o hacemos una videollamada por WhatsApp. Hoy en día todas estas herramientas son a nuestro alcance para estudiar la Biblia. Siempre tenemos que manejar un tono amigable y positivo. Y aquí de pronto hay algo que algunos estarán de acuerdo y otros no. No seamos demasiado formales, pero tampoco demasiado relajados. Pero tratemos en lo posible de ir tranquilos, a mí me parece, voy a decirles algo muy, muy, muy particular, que cuando uno va a un estudio bíblico con corbata, saco, ¿no? La persona, yo he sentido, pueden sentirse un poquito intimidados, como que, uy, ¿cierto? Yo no tengo esa ropa, yo no, yo me he visto mal, yo los veo a ellos tan... Ahora, no quiere decir que vamos a vestirnos nosotros mal también, no, pero quizás ir con un poquito más sencillos, más, ¿cierto? Nos ganamos la confianza de la persona. A mí me pasó en una campaña de evangelismo que yo estuve en Río Sucio, Caldas, en un corregimiento que se llama Bonafón, así se llama el corregimiento. Y resulta que yo llegué encorbatado, ellos alquilaron un salón social que había en ese corregimiento, un auditorio, y yo empecé a predicar encorbatado y nadie pasaba el llamado. Yo decía, pero ¿por qué aquí nadie pasa? Hasta que el anciano me dijo, mire, pastor, es que aquí todos, pues, somos agricultores, somos personas muy sencillas. Y de pronto lo ven usted encorbatado, así lo ven como tan formal. Claro, yo estaba ahora predicando, yo no fui con traje para predicar. De pronto la gente puede sentirse como que hay una distancia, hay un abismo entre usted y los demás. ¿Qué le parece si mañana se viene sin corbata y hace la invitación? Y pues yo feliz, porque personalmente detesto la corbata, a mí no me gusta, me parece incómodo. Así que le dije, listo, hermano, me quité la corbata, fui sin chaqueta, solamente fui con la camisa, me arremangué las mangas y empecé a predicar. Hice el llamado y sí llegó gente. La gente sí pasó. Entonces, aunque no lo creamos, muchas veces nuestra formalidad, que la usamos, con la que vamos a la iglesia, estamos nosotros acostumbrados, tenemos esa ropa, pero vamos a un curso bíblico, un estudio bíblico de una persona que no tiene esa ropa, puede sentirse un poquito como intimidado, como que se siente mal. Entonces, no quiere decir que ya vayamos muy relajados, ¿no? Como dice ahí en la presentación, pero sí de alguna otra forma tener un poquito de consideración, ¿no? De cómo es la situación de la persona. También tenemos que sonreír y usar un tono de voz cálido. La sonrisa es un don de Dios, hermanos. El sonreír genuinamente viene de Dios, así que pidámosle a Dios ese don de gentes. Pidámosle a Dios que las personas vean en nosotros esas personas cálidas, ¿no? Esas personas que valen la pena confiar, que estamos buscando un seguidor para el reino de los cielos. Vamos a seguir rápidamente. También tenemos que ser muy flexibles en el estudio. No podemos ser tan rígidos y decir, no, es que vamos a estudiar en los miércoles a las 5. No, tenemos que ser considerados con la flexibilidad que la persona tiene y si la persona necesita más tiempo en un tema que no le quedó claro, pues no hay que apresurarnos. Hay estudios bíblicos que en 15 minutos se acaban, como hay estudios bíblicos que pueden durarnos una hora, hora y media, porque la persona quiere seguir ahondando. En lo personal recuerdo mucho una muchacha, yo le estaba dando estudios bíblicos a una muchacha que estudiaba en la Universidad Javeriana en Bogotá. Ella estudiaba nutrición y estaba estudiando la Biblia, la habían llevado a la iglesia y cuando llegamos a la lección de la alimentación, ¿no? Eso fue bastante largo porque ella tenía su postura de que no podía eliminarse las carnes para una dieta sana,
y pues yo estaba recién salido de la universidad, yo tenía eso todo ahí fresquito, le decía, no, sí se puede, esto y lo otro, y ese curso bíblico, hermano, nos duró horas, horas. Hay momentos en donde dura horas, hay momentos en donde dura un tiempo, pero tenemos que adecuarnos a ese tiempo. También es bueno para lograr un ambiente de confianza que hagamos preguntas abiertas. Este tipo de preguntas abiertas nos ayudan a saber qué es lo que la persona está pensando. Porque nosotros podemos estar dando el estudio bíblico y vemos a la persona, pero resulta que la persona puede tener miles de preguntas, pero por pena no las hace. Entonces hay momentos en donde podemos decir, ¿entendiste lo que estamos estudiando? ¿Qué opinas de este versículo? ¿Cómo crees que este versículo aplica para tu vida? O sea, es invitar a la persona para que exprese sus pensamientos sin miedo. Hay momentos en donde es bueno que le preguntemos cómo está viendo el estudio, le está gustando este estudio, está claro lo que hemos explicado hasta el momento para usted. Esto es bueno que de vez en cuando hagamos este tipo de preguntas para que las personas vayan ganando confianza con nosotros, para que las personas empiecen a hablar y a decirnos qué es lo que sienten en su corazón. En el momento también que hayan dudas y objeciones al hablar de el ambiente de confianza, hay que respetarlas, ¿no? Es normal que las personas tengan muchas preguntas. Yo recuerdo un estudio bíblico que fui con una hermana cuando estudiaba teología, la señora hizo la siguiente pregunta, la señora hizo la pregunta, ¿por qué Jesús sintió sed estando en la cruz si era Dios? Miren que es una pregunta hasta interesante. Si Jesús es Dios todopoderoso, ¿por qué sintió sed? Entonces la hermanita que iba conmigo regañó a la hermana con esa pregunta, a la visita, la regañó. Le dijo, ¿cómo se le ocurre a usted preguntar eso? Es que ahí cuando Jesús habló, habló como hombre y no como Dios. Y la regañó. No, quizás para nosotros eso puede tener una respuesta lógica, pero para las personas que están estudiando la Biblia por primera vez, hay que tener paciencia. Es normal que tengan dudas. Es más, es normal que tengamos desacuerdos. Si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de estudiar la Biblia con un testigo de Jehová, con un pentecostal, hay puntos en donde no nos vamos a poner de acuerdo. No más de la lección número uno, con un pentecostal unitario, puede ser que no lleguemos a un acuerdo. Tranquilos, esto no es una guerra. El curso bíblico no es una batalla. Si la persona quiere aceptar, bien, amén. Si no acepta, ya ustedes y yo hemos cumplido nuestra parte, pero no tenemos por qué enfrascarnos en una discusión. La Biblia no es para discutir. Y si usted en algún momento considera que el estudiante lo que quiere es una discusión porque quiere defender su punto de vista para humillar nuestro punto de vista, lo mejor que podemos hacer es cortar el estudio, levantarnos e irnos. No caigamos en esas batallas, no caigamos en ese ambiente hostil. Quiero contar otro testimonio. Estábamos dando un estudio bíblico a un muchacho y resulta que el muchacho, sin decírnoslo nada, él también, nosotros no sabíamos, estaba dando estudios, en ese momento yo era colportor, así que los viernes en la noche dedicábamos y todo el sábado a dar estudios bíblicos. Eh, el sábado de la noche, ese viernes de la noche fuimos con un hermano que era colportor y resulta que el estudiante de la Biblia también estaba recibiendo estudios bíblicos con los testigos de Jehová. Nosotros no sabíamos eso. Y ese viernes nos citó tanto a nosotros como a los testigos de Jehová. Nosotros empezamos, llegamos primero, cómo le va, tal cosa, estudiamos la Biblia, esto. Cuando golpean la puerta, abren y llegan dos personas, ¿cierto? Que uno las ve con la Biblia, se sientan y son testigos de Jehová. Y nosotros, bueno, pues con el colportor los miramos y, bueno, ¿qué hacemos acá? Y el Señor dice, bueno, ahora que están los dos, quiero que me respondan si hay que guardar el sábado o no. O sea, él quería como hacer esa confrontación porque recibía cursos bíblicos con adventistas, recibía cursos bíblicos con los testigos de Jehová. Entonces lo que el hombre se le ocurrió fue, pues sentemos aquí a los dos bandos a ver quién tiene la razón. No, nosotros no nos prestamos para eso. No, no vamos a entrar en esa, esto no es un campo de batalla. Respondimos con mucha serenidad, con mucha calma, pero también con mucho respeto a las personas que creen diferente. Y cuando los hermanos testigos de Jehová contestaron, ya vimos como que el ambiente se iba a colocar un poquito hostil. Claro, yo era un muchacho estudiante de teología en ese momento, así que yo estaba con esa sangre que me hervía, pero el colportor era de más experiencia, me puso la mano en la espalda diciéndome como tranquilo, esto no es así. Así que dijo, hermanos, nosotros mejor nos retiramos, hermano que está estudiando la Biblia, usted tome la decisión que el Espíritu Santo le muestre, pídale a Dios sabiduría, esto y lo otro, y nos retiramos y nos fuimos.
Claro, yo en ese momento dije, pero mire, hermano, debemos haber aprovechado. No, no, esto no es una discusión, esto no es un debate, la Biblia no es para eso. Así que si en algún momento hay objeciones, si en algún momento hay preguntas, no vamos a discutir. Y si vemos que la persona nos quiere escuchar, contestamos. Si no, pues cortamos el estudio y nos vamos. Pero evitemos al máximo una confrontación, a no ser que ya se pida formalmente, ya se nos diga. Tengo también otro testimonio que eso sucedió en Palestina, Huila, una vereda que se llama la vereda Criollo. Allá en esa vereda, hermanos, citaron adventistas y pentecostales para que definieran lo del sábado y el domingo, pero ya fue diferente. Ya nos habían avisado con tiempo, estábamos con el pastor Germán Huiza, ya sabíamos cuál era el debate, ya había un moderador, ¿no? Esa vez fuimos y debatimos y hablamos con respeto, pero presentamos los argumentos de por qué hay que guardar el sábado. Ya era diferente, ¿no? Ahí ya se puede hacer, pero en un curso bíblico evitemos entonces caer en este tipo de cosas, de discusiones. Rápidamente, para ir terminando el seminario de esta mañana, técnicas para mantener la atención del estudiante. Ahora, ¿cómo hacemos para que la persona esté concentradita los 30 minutos, los 40 minutos que dure nuestro estudio? Tenemos que ser dinámicos y variados, hermanos, y sobre todo si tenemos adolescentes, sobre todo si tenemos niños. No podemos darle una fe de Jesús igual a una persona adulta como a un joven, no tiene que ser diferente. Así que no le leamos sencillamente los versículos, sino expliquémoselos con ejemplos reales. Usemos ilustraciones e historias. Ahora, ¿saben qué es lo bonito? Que toda fe de Jesús, toda en la parte de atrás de cada lección, trae historias en la parte trasera. Esto es una bendición. Nos da datos curiosos, nos da ilustraciones, así que nosotros ya tenemos, ¿verdad? Para que la persona esté concentradita, tenemos herramientas en las hojas traseras de la fe de Jesús, donde tenemos ilustraciones, donde tenemos datos interesantes que ayudan para mantener la concentración de la persona, porque estamos siendo dinámicos, porque no nos estamos ciñendo solamente a la fe de Jesús, estamos usando recursos extras. Y ese recurso lo tenemos en la hoja trasera de la fe de Jesús. También tenemos que involucrar al estudiante. Para que el estudiante esté concentrado, hay que involucrarlo. Y por eso es que es clave que participe activamente. Por decir algo, yo busco en la Biblia y usted lee, o usted contesta, o que la persona también haga algo. Nosotros no vamos a hacerle todo, leerle la Biblia, leerle la fe de Jesús y contestarle, no, la persona va a perder su concentración. Hagamos lo que sea una parte que tenga alguna responsabilidad, que participe en algo, que busque en la Biblia. Así se demore, pero dejémoslo. Eso le está ayudando a que la persona se concentre. También tenemos que hacer preguntas. ¿Qué piensas de este pasaje? Que ya lo vimos también anteriormente. ¿Cómo ves el curso bíblico? Y eso nos ayuda entonces para mirar si la persona está concentrada o no. Y también es muy bueno llevar videos en nuestro celular. Por ejemplo, si estamos hablando de qué podría ser de la alimentación. Mire, le traje aquí un video de cómo se hace la leche de soya. Mire este videíto, cositas como esas varían el curso bíblico, ¿verdad? Y ayuda a la persona a entender, o cuando estamos hablando del bautismo, mire, traje un video de cómo es un bautismo, ya que usted nunca ha ido a la iglesia, en fin, mira, así es como nos bautizamos en la iglesia adventista. O mire, traje esta tortica, este pan que hice de mi casa, porque vamos a mirar sobre las normas cristianas para que usted vea lo rico que es la comida natural, lo delicioso que es comer, ¿verdad? Siguiendo la dieta del Señor, etcétera, etcétera. Todo eso ayuda, hermanos, para que la persona esté concentrada en el curso bíblico. También tenemos que relacionar el estudio bíblico con la vida personal, o sea, aterrizarle lo que la persona, con lo que hemos estudiado. Entonces, si estamos estudiando la oración y la fe, decirle, bueno, yo quisiera preguntarle si usted ha experimentado alguna respuesta a su oración, dejar un tiempo para que hable, para escucharle, hacerle preguntas que de alguna otra forma lo hagan partícipe y entonces vamos a mantener la atención del estudiante por el tiempo que duremos estudiando la fe de Jesús. Si estamos estudiando el sábado, preguntémosle, bueno, ¿y para ti qué significa el descanso? ¿Qué tan importante es el descanso para usted? Y todo esto nos ayuda, ¿verdad?, a que relacionemos con su experiencia personal lo que estamos estudiando. No podemos dejar el curso bíblico en teoría, por allá algo arriba, no, hay que aterrizárselo a la experiencia personal y eso hará entonces que la persona esté concentrada e interesada en lo que nosotros estamos estudiando.
Además de eso, tenemos que hacer esta técnica, una técnica muy bonita, el resumen interactivo. Terminamos la fe de Jesús y podemos preguntar a la persona, bueno, apreciado hermano, apreciado hermana, ¿qué aprendió usted el día de hoy? Y ya entonces la persona se mantuvo concentrada porque sabe que al final le vamos a preguntar esto, así que hacemos que siempre esté concentradita a lo largo del estudio y nos pueda dar entonces un resumen de lo que ha aprendido. Y también dejemos que la persona explique con sus propias palabras lo que aprendió. ¿Usted qué aprendió? Por ejemplo, estudiamos acerca del estado de los muertos. Bueno, vecino, díganos qué aprendió. Tengo otro testimonio. Estábamos estudiando con una dama aquí en Mariquita que es muy católica, muy, muy católica. Va a misas, ella además de eso es, ¿cómo se dice? Catequista. O sea, ella enseña el catecismo a los niños que van a hacer la primera comunión, en fin. Y yo salí un día decepcionado del curso bíblico. Yo dije, no, esto aquí como que no. Iba, creo, con el hermano Carlos, creo que también estaba la hermana Lizzy, no recuerdo. Fuimos y le dimos el curso bíblico del estado de los muertos. Y con mucho cariño, con mucho respeto, le dijimos que la Biblia no habla de que la Virgen María, porque ya es muy creyente, pero bueno, aprovechamos la ocasión pero con mucho respeto, que la Virgen María para nosotros, teniendo en cuenta lo que dice la Biblia, seguramente está dormida, porque está muerta en el sueño profundo de la muerte, esperando que Cristo venga y la resucite. Porque la Biblia no dice que la Virgen esté en otro estado, o si estuviera en el cielo, la Biblia lo dijera. Los católicos creen que Apocalipsis 2 es la Virgen María, pero no tiene nada de comparación que sea la Virgen María, salvo que es mujer, pero entendemos que la profecía mujer significa iglesia. En fin, bueno, le dijimos cómo le pareció el estudio, lo entendió, sí, lo entendí, de esto, lo otro, los muertos. Ustedes saben que para un católico el estado de los muertos es un choque, porque ellos creen en la intercesión de las almas, el purgatorio, etcétera, etcétera. Pero cuando terminó el estudio bíblico, cuando nos despedimos de la hermana nos dice que la Virgen los bendiga. Entonces yo miré y dije, bueno, pareciera que el curso bíblico que dimos no cumplió su objetivo, porque la señora al finalizar el curso bíblico nos dijo que la Virgen nos diera su bendición, cuando habíamos estudiado que la Virgen, según la Biblia, seguramente está en el sueño profundo de la muerte. Bueno, eso que nos demostró que de pronto faltó un poquito más de concentración por parte del estudiante, que quizás nosotros nos sumergimos en nuestro estudio y no le dimos tiempo para que la persona lo asimilara, no nos dimos cuenta que de pronto en ese día tenía algo en su mente que le preocupaba y uno se metió en su estudio bíblico y resulta que ignoramos su condición y por eso es que cuando finalizamos volvió a decirnos algo que ya habíamos estudiado con anterioridad, que así no era. Entonces, por eso es que hay momentos que hay que preguntar al estudiante, explique con sus propias palabras qué entendió y con amor y con cariño reforzarles si de pronto vimos que no hubo un buen entendimiento. No hagamos los estudios bíblicos muy largos, máximo 30 minutos, máximo 45, y en el momento que terminamos y oramos, parémonos y vámonos. Porque uno se puede quedar hablando muchas cosas y se pierde la impresión del estudio bíblico. Enseñémosles a nuestros estudiantes que si en algún momento por atención, porque hay mucha gente muy atenta y por atención se la recibimos, siempre y cuando no viole nuestros principios, si nos van a dar algún refrigerio, que nos lo den antes. Eso hay que enseñárselo al estudiante, con cariño, con tacto. Decirle, mire, si me va a dar un juguito, yo se lo recibo ahora. Y ahí podemos hablar de cosas informales, del clima, de lo que sucede en el municipio, de las noticias. Pero cuando empezamos el estudio bíblico y lo terminamos, vámonos inmediatamente, hermanos. No nos quedemos más tiempo después de la oración final para que en la mente del estudiante quede el estudio bíblico. Porque es que si nos quedamos después del estudio bíblico hablando con la persona, pues lo más normal es que la persona ya no vaya a concentrarse en el estudio bíblico que estudió y se le vaya pasando en el olvido. Entonces, por eso es que terminó la fe de Jesús, hicimos la oración e inmediatamente nos colocamos de pie y nos despedimos. No debe durar más de 30 a 45 minutos y es mejor dejar a la persona con ganas de que aprenda más para que no se canse. Que la persona nos diga, ¿cuándo vuelven? Me está gustando. Ah, eso quiere decir que vamos bien. Pero si la persona no nos dice eso, sino que más bien quiere que nos vayamos, pues hay que reevaluar lo que estamos haciendo mal.
Y para ir terminando el seminario de esta mañana, siempre, siempre tenemos que cerrar con una acción, con un llamado. Y por eso es que la fe de Jesús, desde la lección número 1, trae el llamado. Y todas las lecciones tenemos que hacer un llamado. Siempre aparece en la fe de Jesús algo que se llama mi resolución, porque no podemos terminar la fe de Jesús sin decir a la persona que acepte. Entonces, por ejemplo, la fe de Jesús número 1 dice, ¿cree usted en la Santa Biblia? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo me quedo mirándola a los ojos y digamos que estoy estudiando con la señora, una vecina que se llama María. Entonces yo digo, doña María, ¿cree usted que la Santa Biblia es inspirada por Dios? Y la miro a los ojos. ¿La acepta usted como regla de fe y promete estudiarla todos los días? Entonces María dice, sí, yo creo. María, por favor, firme aquí en la fe de Jesús. Firme en señal de que usted acepta este compromiso. Tenemos que terminar siempre con un llamado, porque si no aterrizamos el llamado, no estamos haciendo prácticamente mucho. Tenemos que terminar siempre que la persona acepte, que la persona firme, que la persona se comprometa. Y todas las lecciones de la fe de Jesús traen ese espacio para que la persona tome una decisión. Así que siempre animemos a la persona a que ponga en práctica lo aprendido. Y eso hace que la persona tenga concentración en este estudio bíblico. Para terminar, el resumen de la clase de hoy, la confianza se gana con autenticidad, con respeto y con constancia. Un ambiente seguro y positivo facilita la enseñanza y también mantener la atención requiere dinamismo, preguntas interactivas y aplicación práctica. Apreciados hermanos, muchas gracias. Vamos con la siguiente tarea. Tarea porque esto es una clase. Nuestra próxima clase es dentro de 15 días. Quiere decir que nos volvemos a ver con la ayuda de Dios para el próximo domingo 30 de marzo. Domingo 30 de marzo tenemos la siguiente tarea. Ya que ustedes tienen libros en sus manos que han adquirido, queremos lo siguiente. Cada uno de ustedes va a hacer, utilizando las herramientas como un comentario bíblico o un diccionario bíblico, vamos a buscar Colosenses 2:14. ¿Saben que ese texto lo usan mucho los evangélicos en contra de los adventistas? El texto dice, anulando el acta de decretos que nos era contraria, clavándola en el madero. Entonces ahí es cuando los evangélicos dicen, la ley fue clavada. Entonces vamos a coger el texto de Colosenses 2:14. Ellos dicen que la ley fue clavada en la cruz por este texto. Y vamos a responder estas tres preguntas. Número 1, ¿qué dice el comentario bíblico adventista sobre este texto? Si no lo tiene el comentario bíblico adventista y no tiene el presupuesto para comprarlo, porque eso es costoso, está casi como en 2 millones algo, son 10 libros. Entonces ya ahorita compartimos los enlaces por el grupo de WhatsApp para que se descarguen el comentario bíblico. Pero entonces esta es la tarea. Usted va a buscar en el comentario bíblico adventista qué dice el comentario de Colosenses 2:14. Va a buscar un diccionario bíblico y usted se va a dar cuenta que Colosenses 2:14, cuando dice el acta de decretos, esa acta en griego es hierografón. Entonces usted va a buscar un diccionario bíblico y va a responder la pregunta, ¿qué significa la palabra que es griega hierografón? Y número 3, ya que usted tiene varias versiones de la Biblia, entonces usted va a responder, ¿cómo está traducido este texto en otras versiones? Esa es tarea. Número 2. Por favor, cada uno tómese una foto dando un estudio bíblico. Que veamos de que se está haciendo, se está cumpliendo el propósito de esta clase. Y número 3, vamos a pedirles el favor que hagan un resumen del capítulo 1, solo del primer capítulo de cualquiera de los 2 libros que estamos usando para este seminario, en una hoja de Word. Entonces, en la hoja de Word, ¿qué tiene que venir? Va a venir el resumen del capítulo de alguno de los 2 libros, solo un capítulo, un resumen cortico, en este capítulo entendí esto, lo otro, ya. Número 2, va usted a contestar estas 3 preguntas de Colosenses 2:14 y se toma una foto, nos envía la hoja de Word y nos envía la foto, lo envía al WhatsApp del grupo, de aquí del WhatsApp, y aquellos que cumplen la tarea tenemos un tremendo premio, un premio que yo sé que a todos les va a servir, tanto predicadores y estudiantes de la Biblia. Tenemos un premio para ustedes.
Así que los que cumplan la tarea van a recibir este premio. Tarea para la próxima clase, apreciados hermanos. Y con esto entonces terminamos. Queremos agradecerles a cada uno de ustedes por su atención. Voy a dejar de grabar en este instante y recuerden